Muchas buenas tardes para nuestra querida audiencia. Estamos completando hoy una edición más de nuestro programa Tardeando con la Historia. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la compañía del capitán Jorge Sáenz, ciudadano argentino. El capitán fue capitán de fragata e infante de marina, hoy en día se encuentra retirado, fue oficial del Estado Mayor, bueno, y ocupó muchas dignidades en las Fuerzas Armadas, en la Marina de la República Argentina durante su carrera, y después de retirarse se dedicó a su vida empresarial durante algunos años, y finalmente, queriendo, digamos, olvidar un poco o alejarse un poco del tema de las Malvinas, en las cuales él es un testigo de excepción, porque él vivió, como nos lo manifestó, vivió en tiempo real, online, el desarrollo del conflicto. No estuvo en el conflicto mismo, pero sí estuvo en el desarrollo del conflicto, en la medida que una de sus funciones era la de graficar la situación en tierra que venía sucediendo. Él ya nos va a dar algunos detalles adicionales sobre este tema. Vamos a hablar de las Islas Malvinas. Vamos, en pocas palabras, también vamos a tocar, pues, especialmente el tema del conflicto que hubo en la década de los 80, y de la mano, pues, de un gran experto. Como lo decía don Rodrigo Llano, el capitán ha escrito 3 libros sobre el conflicto de las Malvinas. El primero lo publicó en el año 2015, se llama Malvinas, bajo palabra, consta de 42 testimonios de militares que de alguna manera participaron en el conflicto de todos los rangos, en todos los espectros. Luego, en el año 2017, él escribe otro libro que se llama Malvinas, El secreto de Galtieri, que habla sobre el origen de la guerra de las Malvinas. Y finalmente, en el 18, publicó un libro que se llama Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, respecto del cual quiero anotarle a nuestra audiencia, a nuestra distinguida audiencia, que el capitán muy amablemente, quien se encuentre interesado en obtener ejemplares digitales de esta última obra, repito, Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, por favor se comunican con él vía correo electrónico, que él tendrá el mayor gusto de enviar una copia digital. Sin más preámbulos, entonces, agradeciendo una vez más su presencia, capitán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor. Me parece importante discriminar cuáles fueron las vertientes que condujeron a la Guerra de Malvinas, porque la historia, damas y caballeros, es una larga cadena de acontecimientos que son causas que producen efectos, y que a lo largo de la historia es como una cadena de causas y efectos, efectos que se transforman en causas. De manera que tenemos que remontarnos en el tiempo para poder comprender en forma contextual cuál fue el problema de la Guerra de Malvinas. Por un lado, nuestra vinculación con el Reino Unido. Por otro lado, la vigencia de la Guerra Fría entre los dos grandes bloques, entre la URSS, la NATO, Estados Unidos. Por otro lado, lo que llaman en la Argentina la última dictadura militar, por qué surgió, qué hizo y en qué fracasó. En realidad fracasó en casi todo, como vamos a ver. Después hubo otro ingrediente importante que vamos a hablar hoy, relacionado con
la cantidad de visitas que recibió el gobierno argentino y la Argentina por parte de funcionarios de todo tipo y militares de los Estados Unidos en el año 1981, que comenzó en 1979. Y además, algo interesante que es, ¿qué quería Thatcher? ¿Qué quería Reagan? Y todas estas vertientes convergen en un punto que hizo crisis el 2 de abril del año 1982, cuando se produjo el desembarco en Puerto Stanley, en las Islas Malvinas. El primer contacto que hubo de interés por parte de Inglaterra se remonta a 1711, cuando un ex gobernador de las Bahamas escribió un artículo que fue publicado en un periódico inglés que se llamaba Propuesta para humillar a España. El título ya era agraviante, por supuesto, Propuesta para humillar a España. Este personaje había estado en el Río de la Plata y manifestó que era importantísimo esa colonia española, que había que capturarla por la fuerza, por cierto, porque además tenía interesantes campos, extensiones de pampas, ganado y una mina en Potosí, hoy Bolivia, que era la mina de plata más grande del mundo, como se comprobó en su momento. Eso pasó, simplemente fue un artículo, pero en el año 1800 el general escocés Thomas Mayland hizo un plan concreto para apoderarse de esa colonia española del Río de la Plata. En el ínterin, sucedieron algunos acontecimientos en el mundo, como la independencia de los Estados Unidos de América a través de una guerra contra Inglaterra, apoyado por España y por Francia, que logró su independencia en 1776, el 4 de julio exactamente. Y además, el otro acontecimiento importante, que fue un cimbronazo para América, fue la Revolución Francesa de 1789. El plan Mayland no se podía poner en vigor, dado que estaban en paz con España, pero a partir de la batalla de Trafalgar del 21 de octubre de 1805, donde Napoleón, cuya intención era conquistar a su archienemigo Inglaterra, tenía un ejército de cerca de 300.000 hombres con naves que tenían que cruzar el canal para llegar a Inglaterra, necesitaba destruir la flota enemiga para poder hacerlo. Y ahí se produjo en esa fecha de octubre la batalla de Trafalgar, frente al Cabo Trafalgar, con la derrota de la flota española, país aliado en ese momento a través de Carlos III Borbón, y de Napoleón. Eso hizo que Inglaterra domine los mares y en este caso estaban en guerra con España. Fue así que el plan Mayland, ese que surgió allá por 1711, la idea se concretó en el plan del general Mayland. En el año 1806 hubo una invasión de fuertes tropas, importantes tropas británicas, que llegaron al Río de la Plata y capturaron esa colonia. En ese momento ya la colonia había dejado de serlo así simplemente, era en este caso el virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires. Ese virreinato era muy importante. Si bien los españoles no habían tomado el control de todo el territorio, en particular al sur de Buenos Aires, hasta el sur de todo el Cabo de Hornos, porque estaba en manos de los aborígenes en ese momento, los primeros propietarios. Si bien eso, el virreinato era enorme y comprendía lo que es la Argentina actualmente, Uruguay, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia y parte de tierras al norte de Bolivia. Ese era el virreinato del Río de la Plata. Cuando desembarcaron los ingleses en 1806, hubo una reconquista de la ciudad y fueron derrotados y capturados, pero los ingleses se llevaron los bienes que estaban en el fuerte, eran una colonia muy rica, equivalente a valor de hoy de 86.000 millones de dólares.
Fueron derrotados, pero lo primero que hicieron fue capturar esos bienes y llevarlos a Londres, que fueron exhibidos públicamente. Bueno, pero no capturaron la colonia. En consecuencia, hubo otra invasión en el año 1807. Ya estaba preparado Buenos Aires, incluso las milicias, de manera que directamente recibieron una gran paliza de entrada y tampoco pudieron capturar la colonia y tuvieron que retirarse derrotados. Los ingleses son muy persistentes. El objetivo era el virreinato del Río de la Plata y más allá, porque el plan Maitland comprendía ir hasta el Cuyo, una zona que queda al oeste de la Argentina actualmente, la provincia de Mendoza, y desde Mendoza, junto a la cordillera de los Andes, cruzar la cordillera con un ejército, capturar la capitanía de Chile y más tarde hacer un desembarco anfibio sobre las costas peruanas para capturar también y hacerse del virreinato de Lima. Y así siguiendo hacia Nueva Granada, Nueva España. Pero esa tercera expedición nunca llegó. Y no llegó porque Napoleón, en represalia por la batalla de Trafalgar, atacó e invadió a Portugal, país aliado de Inglaterra, pidiendo permiso para pasar una fuerza muy importante a través de España. Tuvieron que evacuar la familia real, parte del ejército, los bienes, y se instalaron en Río de Janeiro, es decir que el reinado de Portugal se instaló en Río de Janeiro. Y posteriormente traicionó a Carlos III, que había abdicado a nombre de su hijo Fernando VII, y conquistó España, lo cual originó, después de que Napoleón pusiera a su hermano José, alias Pepe Botella, como rey de España sin derecho alguno, se originó allí la guerra de la independencia de España, que duró entre 1808 y 1814, y esa debilidad motivó revoluciones. ¿Pero qué? ¿Por qué revoluciones si antes ni se hablaba del tema? Bueno, por un lado, la independencia de Estados Unidos, por otro lado, la influencia, el anti-autoritarismo, lo que sería la Revolución Francesa con la caída de Luis XVI, y estableció otro plan, porque estaban en guerra colaborando en este caso con España, otra vez aliados. Y esa colaboración, es decir, los combates que sucedieron fueron muy importantes, y la tercera invasión inglesa que iba a llegar al Río de la Plata al mando de Arthur Wellesley, luego conocido como Wellington, conde de Wellington, que fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo, es decir, un estratega muy importante. ¿Cuál era el plan alternativo que tuvo Inglaterra? Bueno, en ese momento había un contrabando de mercaderías inglesas que eran mejores, más económicas, de mejor calidad, incluso de Oriente, y en toda la Hispanoamérica, las colonias americanas, era una especie de esnovismo e interesante adquirir por medio del contrabando ese tipo de mercaderías. Y en el Río de la Plata había mucho contrabando, llegaban buques ingleses. Lo que hizo Inglaterra fue convencer al virrey, en este caso estamos en 1809, 1810, convencer al virrey que permita entrar las mercaderías legalmente. Entonces el negocio de algunos criollos y de los españoles ilegal, que dejaba pingües ganancias, pasó a ser legal en manos británicas, porque abordaron el Río de la Plata una cantidad importante de comerciantes ingleses, que además se hicieron muy ricos, por supuesto. Luego tuvimos un presidente en 1826, Bernardino Rivadavia, que había sido diplomático en Inglaterra, estuvo mucho tiempo en Inglaterra, y que llegó a la Argentina, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, llegó a la Argentina y era anglófilo, y más, era representante de empresas británicas, de manera que en vez de una colonia capturada militarmente pasó a ser la colonia del Río de la Plata, pasó a ser una colonia inglesa desde el punto de vista económico. La influencia inglesa se prolongó desde todo el siglo XIX y luego desarrolló a la Argentina
instalando ferrocarriles, nada menos que 67.000 kilómetros de ferrocarriles, el sistema de aguas sanitarias, el sistema de agua potable, los subterráneos de Buenos Aires en el año 1913, que hoy son 6 líneas con 90 estaciones, y ese progreso lo hizo Inglaterra, que a su vez era un negocio, porque ellos detentaban, eran los propietarios de las empresas que regulaban todo eso. Y además había frigoríficos y demás. La Argentina exportaba carne, hace más o menos 25 años atrás, había 30 y tantos millones de habitantes en nuestro país y 40 millones de vacas, de vacunos en las pampas. Ahora eso se redujo notablemente por malas políticas agropecuarias. Este es el panorama en relación con los ingleses, y en el sistema educativo argentino se hablaba de las invasiones inglesas y de los triunfos sobre los ingleses como si fuera un triunfo a una invasión inglesa a la Argentina en vez de una colonia. Y todos los años se conmemora, y todos quienes nos criamos en nuestro país con esa educación sentíamos cierta sensación de rechazo hacia los ingleses porque habían invadido el Río de la Plata a pesar de ser derrotados después. Y también había sentimientos encontrados porque al fin y al cabo los ingleses ayornaron y modernizaron a la Argentina. Esa era la situación, y cuando estamos en el año 80, poco antes de la Guerra de Malvinas, las relaciones con Malvinas eran de lo mejor. Recién mencionaba, fuera de cámara, que el comandante del área naval austral, un marino con sede en Ushuaia, que tenía jurisdicción, por lo menos en teoría, sobre las Islas Malvinas, entregaba víveres, frescos, verduras, fruta, gas, que no había en ese lugar, y evacuaba enfermos para ser hospitalizados y operados, intervenidos quirúrgicamente en hospitales de la Argentina. A su vez, la Argentina hizo una pista de aviación a su costo, y tenía 2 vuelos de líneas aéreas argentinas semanales. Y a su vez la Armada había puesto un buque de transporte para llevar mercadería y traer mercadería de las Islas Malvinas. ¿Qué son las Islas Malvinas? Bueno, es un archipiélago, y dependen de las Malvinas otro archipiélago como son las Islas Sandwich del sur y las Islas Georgias del sur, las Georgias que tenían un protagonismo dentro de la futura Guerra de Malvinas. Ese archipiélago tiene 12.170 kilómetros cuadrados de extensión. La mayoría de las islas son inhabitadas, el terreno es muy malo, no sirve para la parte agropecuaria, hay ganado lanar, y además toda el área circundante de las Islas Malvinas tienen fuentes de riqueza hictícola inconmensurable, constituyendo en este momento la fuente hictícola más importante del mundo junto con el mar argentino. Que hay muchos conflictos en este momento, y por eso la Armada Argentina ha adquirido 3 patrulleros para decirle a los señores: de acá para acá no pueden pescar. Hay una paradoja, ustedes no pueden pescar. Hay 3.000 buques chinos pesqueros en este momento, parece de día, siendo de noche, en el mar. Y lo paradójico es esto: ustedes no pueden pescar, nosotros tampoco, porque no tenemos flota pesquera. Pero bueno, los controlan. Esa es la situación que se vive actualmente, y se vivía en el año 80 muy buenas relaciones con los kelpers, que, como comentaba fuera de cámara, para nosotros un malvinense era un hermano, un argentino más. Eran muy, muy bien recibidos, estudiaban en estas universidades, y después se iban a su isla, una isla que en este momento tiene tan solo 3.000 habitantes, con un poquito de trampa, porque los buques pesqueros que tienen apostadero en Puerto Stanley en este momento figuran como habitantes, y no lo son, por supuesto. Bueno, hasta ahí la historia con los ingleses. Simultáneamente, todos recordaremos el período de Guerra Fría. La Guerra Fría, entre los 2 bloques mencionados,
comenzó a ponerse caliente de alguna manera cuando se realizó el 20º Congreso del Partido Comunista, donde surgió el liderazgo firme de Nikita Khrushchev, y además el apoyo del almirante Gorshkov, un brillante almirante ruso, dado que en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo digo para desarrollar la Marina, dado que en la Segunda Guerra Mundial fue muy opaco la actuación de la Marina soviética, reducida al mar Báltico, al mar del Norte, al mar Negro, es decir, lugares cerrados, y al mar de Japón. En cambio, Gorshkov insistía en desarrollar la armada de tal manera que podía competir con Estados Unidos, para lo cual desarrolló una flota de submarinos nucleares importantísima, de dos tipos, torpederos y también de lanzamiento de vectores nucleares, es decir, cohetes, misiles nucleares. Este desarrollo comenzó a producirse a partir de ese congreso, que se realizó en 1956, y rescato una de las resoluciones del Congreso, que es un tema importantísimo vinculado con la Guerra de Malvinas. Ese Congreso dijo que había que incrementar la presencia en el tercer mundo de estados adscriptos en África, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Poco tiempo después se aprovechó la debilidad en el gobierno cubano de tener una dictadura con Fulgencio Batista, tenemos la guerrilla de los hermanos Castro, que recién cuando tomó el poder dijo: soy marxista, leninista, y comenzaron los fusilamientos. A través de Cuba comenzó la exportación de la guerrilla a estados de Sudamérica. ¿Por qué? Yo estaba en la escuela naval, por ejemplo, en la década del 50, la segunda parte de la década del 50, y era muy común en ese momento que los pesqueros argentinos denunciaran que estando pescando en alta mar veían periscopios y además submarinos de procedencia desconocida, eran soviéticos. Y un compañero mío, por ejemplo, en el año 80, ya un poco más adelante, era comandante de un submarino, y navegando en inmersión frente a la boca del Estrecho de Magallanes, estaba en inmersión, se cruzó con un submarino soviético de los grandes navegando en superficie. Esos grandes significan 200 metros de eslora, de largo. Y a su vez me contó un oficial que, siendo guardia marina en la década de los 60, en Puerto Madryn, que es un puerto de ultramar muy importante en cuanto a que tiene la capacidad para todas las flotas del mundo, es enorme, Golfo Nuevo, estaba en un buque oceanográfico y se aproximó a la noche hacia la costa para fondear cerca de la costa para pasar la noche y después continuar con la tarea. Para gran sorpresa de ellos, no sabían que estaban acorralando a un submarino desconocido, enorme, y que cuando estaban ya llegando a la costa, el comandante del submarino no tuvo más remedio que salir a superficie casi verticalmente y huir a toda máquina. Era un submarino nuclear. Él lo vio con sus ojos a 200 metros. ¿Y por qué tantos submarinos nucleares? Bueno, durante la Guerra Fría había pasos bioceánicos importantes, por ejemplo, Mediterráneo, Atlántico, estamos hablando de Gibraltar, dominado a través de la NATO por España, o la NATO a través de España, dominado por el Peñón de Gibraltar, que es una base importante naval, Suez, que tenía en ese momento, era proclive Egipto a la Unión Soviética, y los soviéticos tenían bases en Alejandría, el control del Mar Rojo, con el mar de Adén para el ingreso, y habían logrado a través del eufemismo de guerras de liberación, eufemismo para los soviéticos, guerras de liberación. Estamos hablando de lo que pasó en Cuba, que comenzó a pasar en la Argentina, en Uruguay. En Chile no, porque estaba Salvador Allende, que era marxista, y necesitaban bases esos submarinos. ¿Pero por qué una base en ese lugar? Porque si el canal de Panamá dejaba de funcionar, automáticamente el Cabo de Hornos, al sur del continente americano, que regula o comienza en ese lugar el estrecho de Drake,
hacia la Antártida, estaba dominado por el paso de los submarinos soviéticos. Y si no funcionaba el Canal de Panamá, ese paso iba a ser importantísimo en materia comercial. Lo mismo pasaba en Sudáfrica con el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, a través de guerrillas, se tomaron en Mozambique, en Uganda, en Guinea, Guinea Conakry, permitieron que haya bases soviéticas en ese país y también en Angola, a través de una guerra de liberación, entre comillas. De manera que tenían bases en Angola, se fue cumpliendo lo que estaba previsto en ese 20º Congreso, tenían bases en Angola, en Guinea Conakry, en Mozambique, tenían bases en la India también, con el apoyo de la India, y además había otro control que hacer, que era en Singapur, el estrecho de Singapur, donde la masa de los productos de Oriente pasaban por Sudáfrica, los grandes buques, porque los buques más pequeños podían pasar limitadamente por el Canal de Panamá. Ustedes recordarán que hace poco hubo una varadura de uno de esos monstruos y interfirió notablemente el comercio y produjo gravísimas pérdidas. En concreto, lo que quería la Unión Soviética a través de la guerrilla en la Argentina era que la Argentina caiga en manos del marxismo y, por lo tanto, tener bases sobre el Atlántico Sur para dominar el Cabo de Hornos. Porque había fracasado Salvador Allende, porque cayó en manos del presidente Pinochet en su momento. Mientras tanto, la NATO, ¿qué necesitaba? Necesitaba el control de ese paso por medio de una base naval, aeronaval, en las Islas Malvinas, importantísima, a efectos de tener aviones y buques para el control, el único paso que no tenía control, el control del Cabo de Hornos. Ahí empieza a manejarse el tema del conflicto de Malvinas. ¿Y qué pasaba? La Argentina es un país muy particular en relación con los conflictos bélicos, dado que en la Primera Guerra Mundial fue neutral. En la Segunda Guerra Mundial fue neutral. En la Guerra de Vietnam no intervino. En la Guerra de Corea no intervino. Sí hubo una participación en la Guerra del Golfo, que mandó 2 buques, la Argentina, con la misión de estar presente, colaborar en lo que sea, menos entrar en combate. Es decir, envió 2 buques de guerra para no entrar en combate, algo que es incoherente. Y también participó en la crisis de los misiles en la época del presidente Kennedy en Cuba, enviando un destructor para bloquear Cuba. Una tarea que no era bélica precisamente, pero era contundente a través de un buque de guerra. Fueron las 2 participaciones que intervino la Argentina, nada más, en las guerras del siglo XX. Mientras tanto, la guerrilla en la Argentina, a través de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista, este último, y marxista, el primero, comenzó a producir sus resultados y era escandaloso. Más o menos hubo 23.000 atentados dinamiteros. Los montoneros tenían su fábrica de explosivos, su fábrica de armamento y además, a través de secuestros extorsivos, tenían un gran capital para importar material bélico para su guerrilla. Fue tan seria esa guerrilla, tan perjudicial para la Argentina, lo mismo que la guerrilla del ERP en los montes tucumanos, los montes de Tucumán, que hacían guerrilla, en este caso rural, que era un clamor para combatirlas, y había gobiernos débiles, a través, por ejemplo, de la señora de Perón, que si bien estaba bastante manejada por los militares, no se decidía a combatir como correspondería. Nunca se combatió como correspondería porque al tomar el gobierno militar faltó la directiva ética jurídica que regule cómo se va a combatir la guerrilla, y se combatió de cualquier manera, y ahí comenzaron los problemas de los desaparecidos, ese tipo de cosas, con unas críticas tremendas por parte del presidente Carter, que durante su gobierno se produjo esa expansión soviética sobre el Atlántico que acabo de mencionar.
De manera que el tema de los derechos humanos era bastante complicado para la Argentina porque no había pautas para combatir y se combatía ilegalmente. Hay una reacción del presidente, mejor dicho, del candidato presidencial en este sentido, presidente Reagan, el futuro presidente Reagan, porque perdió las elecciones Jimmy Carter, que a partir del año 79 comenzó a enviar a la Argentina representantes de él, entre ellos el general Gordon Sumner, que hizo esta declaración pública en Buenos Aires. Estoy especialmente preocupado por la polarización de este hemisferio, donde los Estados Unidos han dividido a toda la América en dos grupos, los buenos, entre comillas, es decir, los dictadores de izquierda, se refería a Cuba, que dicen defender los derechos humanos, y todos los demás que bajo la retórica internacional se les niega la entrada a los mercados internacionales, préstamos, etc. Estratégicamente, el hemisferio está siendo sacrificado en el altar de los derechos humanos. Algo parecido dijo otro general que también apareció de visita en la Argentina. Era como un anuncio de cambio de política de Estados Unidos a pesar de la dictadura. En este caso se trataba del general Daniel Graham, que en 1980 llegó y dijo públicamente lo siguiente. Fíjense qué apertura hacia la Argentina. La Argentina y el Cono Sur son de mucha importancia para la defensa de Occidente. Como los buques petroleros que llevan el fluido a los Estados Unidos, a Europa, atraviesan el Atlántico Sur, la Argentina tiene una gran importancia estratégica por su posición geográfica. Más adelante agregaba, Argentina es un gobierno amigo y el candidato republicano Reagan trataría al mundo como es y no como algunos idealistas creen que es. Ahí se va perfilando las políticas norteamericanas. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la dictadura? La última dictadura militar, como la llaman en la Argentina. En primer lugar, exterminaron a la guerrilla, por el método que sea, en 3 años. Desaparecieron. Salvo los jerarcas, menos uno, el de Ler, que fue en un combate callejero, fue abatido. El resto se fugó a diversos países, como puede ser México, España, Suecia, Francia. Y la Argentina, a través de ese gobierno dictatorial, no legal, perdió el mercado de Estados Unidos y perdió el mercado europeo. Le cerraron las puertas. Y ahí entonces es que tuvo que volcarse hacia la Unión Soviética comercialmente y hacia China comercialmente. Mientras tanto, el trato con los kelpers y demás salía en forma normal, como expliqué hoy, con gran beneficio para los kelpers, con líneas aéreas y líneas marítimas que eran de mucha rentabilidad para los kelpers. A partir del año 1979, cuando Reagan, después que Reagan en el 80 toma el gobierno, comenzaron a venir a la Argentina importantísimos militares. Tengan en cuenta que querían establecer una base en Malvinas para controlar a los submarinos soviéticos que mientras tanto hacían logística por medio de los pesqueros o por medio de buques que se decía que eran de investigación, buques rusos, soviéticos, por supuesto. Rusia se caracterizaba en ese momento, la Unión Soviética se caracterizaba por tener una política común para su flota mercante, para su flota de la Armada de guerra, y para su flota pesquera, y actuaban en conjunto y trabajaban mezclados. De manera que el litoral marítimo argentino, incluso a través de los pesqueros, los montoneros recibían también armas y munición para abastecerse y dinero a través de esos pesqueros. Bueno, la dictadura liquidó prácticamente la guerrilla en poco tiempo y no obstante los problemas que tenían con Norteamérica y con Europa en cuanto al mercado,
no le fue mal en sus negocios con Rusia, sobre todo con la Unión Soviética. Y decía que a partir de 1979-80 comenzaron una serie de visitas que tenían en su discurso lo que acabo de leer. Era como que quería conquistar primero a la Argentina y después a sus autoridades. Había una junta militar integrada por un aviador, un marino y específicamente, y más importante, un general del ejército. En ese momento, Jimmy Carter había pedido a los países exportadores de granos, entre los cuales estaba la Argentina, para que no exporten granos a la Unión Soviética, que estaba en crisis en ese sentido, por haber invadido Afganistán. Es decir, el problema era Afganistán y la Argentina tenía que dejar de exportar, que le vendía granos, a la Unión Soviética. El presidente Viola lo que hizo fue duplicar la exportación, y no solamente hizo eso, sino que comenzó a hacer otro tipo de negocios como la importación de autos, los LADA y material pesado de trabajos en minas y en la vía pública, grúas y demás de trabajo pesado. Es decir, al revés de lo que quería Estados Unidos. Cuando visita la Argentina una serie de personajes, entre ellos el general Vernon Walters, que era representante personal, Vernon Walters, un general de 4 estrellas, que era representante personal del presidente Reagan, y se entrevistó con el general Galtieri, que no era presidente, pero era el hombre fuerte, el jefe del ejército. El presidente era el general Viola, ese que hizo negocios con la Unión Soviética. El general Walters se caracterizaba por algo insólito, ¿no? Hablaba perfectamente 6 idiomas: alemán, italiano, portugués, inglés por supuesto, español, francés. De manera que él llegó a las 4 estrellas sin haber combatido nunca, simplemente estar al lado de todos los presidentes, comenzando por Truman, por Eisenhower, que estuvo en la Argentina, presidente Eisenhower, que estuvo en 1958, durante la presidencia en la Argentina del doctor Frondizi, al cual me voy a referir después porque tiene un papel relevante en el tema de Malvinas. Fíjense la complejidad de todo este tema y estamos arribando a la crisis de Malvinas. El general Vernon Walters habló con el general Galtieri y le dijo que el proceso militar estaba agotado, que debían dejar el gobierno, hacer elecciones, pasar a la democracia, pero que no tenían que irse simplemente cerrando la puerta y yendo a sus casas, sino que tenían que salir por la puerta grande, dado que Thatcher tenía una crisis muy importante en su país, con pérdida de trabajo, huelgas y además una inflación de relativa importancia, y que necesitaba entregar las Malvinas, que tenía mucho costo, mucho peso para mantener esas islas, y que sugería que para dejar el gobierno militar, se lo dijo a Galtieri, para dejar el gobierno en la Argentina, en Buenos Aires, para dejar el gobierno militar, era interesante que hagan un desembarco incruento para no ofender el amor propio inglés, y luego, en una semana, Thatcher ya tenía un argumento importante para entregar las islas, dado los hechos, y en una semana entraban en negociaciones. Eso se lo dijo en Buenos Aires. Y usted, general, debería ser presidente porque el general Viola está haciendo negocios con la Unión Soviética, y de esos negocios comerciales se pasa al trato político y de eso al trato militar. Y eso a nosotros no nos convence. También habló con el que iba a ser presidente después, Raúl Alfonsín, que era el jefe de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos más importantes, y también habló con el expresidente Frondizi, que había conocido en el año 58. Lo interesante
son las declaraciones que hizo el presidente Frondizi. Permítame que encuentre la página donde tengo textualmente lo que dijo Frondizi en declaraciones. Un instante, por favor. Acá dice, es el libro, este que ofrezco a ustedes, gratuitamente, por supuesto. Fue entonces cuando le propuso, estoy hablando de general Walters, a Galtieri, que asumiera la presidencia de la Argentina, que tendría el apoyo de su gobierno, Estados Unidos, y continuando con el juego, Walters le comentó que pensaba entrevistarse con el líder del radicalismo, Raúl Alfonsín, y con el expresidente Arturo Frondizi, al que había conocido en el año 1958. En ese momento, Galtieri ignoraba que iba a ser invitado a participar del complicadísimo juego de ajedrez internacional. Y su rol iba a ser de peón. Y los peones en el ajedrez, para lograr otros efectos, son sacrificados. En declaraciones que hizo el presidente Frondizi, que las hizo en el año 1900, después de 1982, después de la guerra, expresó en 1989, en un diario importante de Buenos Aires, Clarín, expresó que el general Walters le dijo lo siguiente: necesitamos una gran base militar en el Atlántico Sur y pensamos en la Argentina, pero esta es poco confiable por su falta de estabilidad política. Agregó, entonces lo que vamos a hacer es auspiciar que la Argentina haga un desembarco en las Malvinas, nosotros vamos a ayudar a los ingleses y ustedes van a ser derrotados. Y a partir de ese momento no se discute más la soberanía. ¿Qué hizo Frondizi? Tenía la papa caliente. El hombre fuerte era Galtieri, no Viola, el presidente, de facto. Le pidió una audiencia, Galtieri no lo atiende, y le envía un coronel que hacía, su función era la de stopper. Sí, sí, bueno, ajá, ¿qué más? ¿Qué más tiene que decirme? Bueno, simplemente no llegó a general Galtieri y no le pudo decir lo que le dijo general Walters. Mientras tanto, Thatcher, en Inglaterra, que tenía el problema de las huelgas, de la inflación, de la paralización prácticamente del empleo, se perdían empleos, y que tenía poca relevancia política en ese momento, sí era aliada completamente de Estados Unidos y lo dijo públicamente. ¿Y Estados Unidos qué interés tenía en favorecer a la Thatcher? En ese momento, los soviéticos tenían 150 lanzadores de misiles nucleares con 3 cabezas nucleares cada uno. Pero esos 150 lanzadores estaban ubicados en los países satélites que daban a Europa Occidental. Y además eran móviles, de manera que hoy pueden estar acá, mañana allá. ¿Cómo se combate eso? Eran los misiles soviéticos SS-20 para Occidente, que era un código que al referirse a esos misiles eran los SS-20. Y Estados Unidos, a su vez, no podía colocar la respuesta nuclear porque los países de la NATO no querían tener en su territorio esos misiles, Pershing, Tomahawk, porque automáticamente se convertían en blancos de los misiles soviéticos, salvo Inglaterra. Inglaterra sí. Inglaterra era una unión más importante todavía que la que hubo entre Churchill y Roosevelt. Y es por eso que defendía a la Thatcher, la apoyaba a la Thatcher, y ahí nació la trampa. Es decir, provocar una guerra, y ahora voy a leer un párrafo de la actual jefa de desarme de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Virginia Gamba, una argentina, que es jefa de desarme, pero ¿de desarme de qué? De las armas nucleares.
de las armas biológicas y de las armas químicas. Virginia Gamba dice en su libro, y fíjense el nombre del libro, El peón de la reina. ¿A que no saben quién es? Galtieri. Y dice así: como los hechos sobre la guerra de Malvinas han llegado a conocerse gradualmente, hemos sido forzados a deducir que fue ordenada por la señora Thatcher por razones políticas de fundamento, que fue totalmente innecesaria la guerra, ya que existieron alternativas que involucró armas nucleares. Ahora se descubrió Inglaterra reconoce que los buques llevaban armas nucleares. Que las noticias acerca de la misma fueron manipuladas, que nos han dejado peligrosamente comprometidos financiera y militarmente, y que no ha desanimado a los argentinos con respecto a la Falkland. La guerra de la Falkland ha sido el tema de una prolongada campaña de propaganda en la cual la señora Thatcher buscó, por favor, observen esto, buscó presentarse como habiendo salvado a Gran Bretaña de la humillación infligida por un dictador fascista, en este caso Galtieri. La realidad es trágicamente distinta. La Armada, particularmente en la persona, la Armada británica, la Royal Navy, la Armada, particularmente en la persona de Sir Henry Leach, estaba sumamente ansiosa por enviar una fuerza de tareas hacia algún lugar del mundo, porque quería proporcionar una justificación para sus barcos de superficie, porque querían transformar la armada de superficie de Inglaterra en submarina, porque decían que era estratégicamente más rentable. Y por eso vendieron el portaaviones Invencible, el portaaviones Hermes y buques de desembarco importantes como el Sir Fearless y otros más, que fueron retirados de la venta antes del desembarco del 2 de abril argentino en Puerto Stanley. ¿Por qué? Simultáneamente, hay otros datos interesantes. Un compañero mío era jefe de la Comisión Naval en París por la compra de los aviones franceses Superétendard, excelentísimos aviones que hacían una dupla con los proyectiles antibuque, es decir, aire-mar, AM-39, aire-mar 39, que no habían sido utilizados nunca, que lo fabricaba la fábrica Aeroespaciale, cuyo presidente era el hermano del presidente Mitterrand. Y se iban a adquirir 14 aviones y 12 misiles, nada más que 12 misiles. Cada avión podía llevar 2 misiles, bueno, podía haber comprado 24. En ese momento cada misil valía $200.000 y tuvieron interferencias. En el año 81, estamos hablando, observen esto por favor, en el año 81 tenían interferencias para recibir 14 aviones de un país del tercer mundo que no hace a la cuestión. Sin embargo, había interferencias para que no se les entregase. Y además que no se les entregase los misiles. Los misiles tienen un cerebro, así como una computadora tiene un pas para ingresar, los misiles también. Y cuando terminó la comisión, les entregaron nada más que 5 aviones de los 14 que habían que entregar, y de los 12 misiles solamente 5. Y además no le entregaron la clave para ingresar en el cerebro del misil. El capitán Laveso me comentó que de pronto ellos tenían mucha vinculación con el servicio secreto de Francia. Y un día, y hablaba con ellos, incluso tomaban café y demás como personas normales, no en el ámbito de la inteligencia o contrainteligencia, simplemente eran como camaradas de otros países. Y un día estaba en su oficina, había una reunión en ese momento y atiende el teléfono en la avenida Clever, que queda entre el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel, muy cerca de la Embajada Argentina, en la calle de Cimarosa, y sonó el teléfono y le dice: Julio se llamaba a mi amigo, Julio, sí, te estoy escuchando, Julio, sí, yo también te escucho.
vos no me entendés, te estoy escuchando, ponete en la ventana. Y entonces se puso en la ventana y enfrente estaba este agente de inteligencia francés que le señalaba un aparato, y ese aparato era un lector de vibraciones láser que tomaba las vibraciones del vidrio producidas por la palabra humana, después electrónicamente se transferían al español, del español al inglés y del inglés al MI6 en Londres. Le estaba diciendo que los estaban espiando, que los argentinos no sabían, ni se les ocurría que por 14 aviones y 12 misiles iba a pasar eso. Tal es así que pasaron a una oficina interior y a partir de ese momento comenzaron a hablar por teléfono de teléfonos públicos de hoteles 5 estrellas, donde hay mucha gente que habla a cualquier lugar. El embajador Chamis, no embajador de carrera, pero buen embajador en París en ese momento, relata que un día lo fue a visitar un agente de inteligencia, también francés, que le dijo: embajador, hay una oficina casa británica que se instaló a la vuelta de la embajada, que bajo la fachada de oficina comercial de importación-exportación. ¿La fachada? Sí. ¿Usted me está diciendo que nos están espiando? Entonces el agente francés le dijo: señor embajador, la Argentina es un país amigo, pero Inglaterra es un país aliado, no le puedo decir. Es decir, los franceses estaban interesados en que sepamos, o esa comisión o el embajador, de que había espionaje por algún motivo en ese momento desconocido. ¿Cómo llegaron las claves de los Exocet? Los técnicos. ¿Va bien? Los técnicos. ¿Sigo? Los técnicos franceses. ¿Perdón? Le ruego un favor, qué pena con usted, discúlpeme un segundo. Sí. Nuestro presidente tiene una pequeña, unos anuncios para hacer, le voy a rogar el favor de que Sí, me pero por supuesto, sí, discúlpeme. Claro. no con la historia. Muchas gracias. Adelante, por favor, Carlos. ¿Sigo? Ah, no, esto señor, perdón. Carlos, no, enciende el video, el audio. Bueno, encantado oyendo al capitán Jorge Sáenz. Qué historia tan apasionante la que nos está contando. Ahorita vamos a continuar con eso que me parece absolutamente fabuloso. Creo que para nosotros los colombianos es una historia fantástica. Compartimos el principio de lo que usted dijo de toda la conquista, lo que pasó en 1810, por aquí tuvimos nuestra independencia. Pero vamos a ver todo esto que está desembocando en las Malvinas tan interesante. Qué tema tan interesante. Le robamos unos minutos solamente porque tenemos que hacer unas presentaciones de nuestro programa, ahorita aprovechando que tenemos aquí un gran público. Por favor, Carlos, si es tan amable, como de costumbre, para realizar todos estos programas. Esto es una fundación, como fundación que es, pues funcionamos con base en las donaciones que tenemos. Los invitamos a que este año nos hagan este bono solidario, adquieran nuestro libro que lo vamos a pasar enseguida, libro que tenemos desde hace mucho rato, ya lo habrán visto, con diferentes temas que tienen que ver con bicentenario, culturas ancestrales, voces, experiencias de la historia, el eje temático que tenemos sobre la historia del cristianismo, sobre volver a pensar en el Islam, eje temático de la historia urbana, sobre contrahistoria, las revoluciones. Es un libro muy interesante que está en la biblioteca de todas las personas. Este libro vale 58.000 pesos, el envío si es en Bogotá 8.000 pesos, si es del resto del país 14.500 pesos, y si ustedes nos unen en un bono solidario con libro por 200.000 pesos, les damos esto en esta parte. Para que vea, capitán Jorge, 200.000 pesos es lo equivalente a $40. Eso es lo que estamos básicamente poniendo aquí a ayuda para que nos ayuden a este tema. Este festival, nosotros hacemos un festival presencial. Esta vez será, este año es el 5º Festival Internacional de Historia. Es nuestro evento magno. Lo hacemos en Villa de Leyva, una población que queda situada a
2 horas y media de Bogotá, que es un excelente, un sitio histórico, es una población colonial española que se conserva casi como estaba desde el momento en que se creó. Obviamente ha crecido y tenemos ahí, vamos a presentar, tenemos 3 escenarios simultáneos con distintos horarios durante 3 días en que presentamos también todos los temas de historia que al respecto tenemos. Ya el comité académico presentaremos en el próximo, nuestra próxima presentación tardeando cuáles son las conferencias que tenemos, cuáles son los invitados que tenemos, invitados excelentes que hay aquí. 9 al 11 de septiembre. Ya que haya ya los temas, va a ser presencial, nos reuniremos presencialmente en Villa de Leyva con toda la bioseguridad para que tengamos y podamos compartir en los espacios, en los restaurantes. Villa de Leyva está moviéndose muchísimo, ustedes conocen, además es un pueblo turístico muy agradable y tendremos aquí unos 3 días conversando alrededor de la historia. 9 al 11 de septiembre para que lo vayan colocando en sus agendas, para que nos desplacemos allá el viernes, para que vayan separando los hoteles y empecemos a tener allá ese gran encuentro con la historia que tenemos los colombianos acá y los extranjeros en Villa de Leyva en esas fechas. Los invitamos a nuestras próximas conferencias en el programa que tenemos con los niños, que los queremos impulsar en conocimiento de la historia. Entonces, nuestro gran Felipe Chávez va a hablar sobre caciques valientes de América. Esto es un programa 9 de febrero a las 5 de la tarde, hora escolar, para que los niños nos acompañen en este tema que tiene que ver con la historia. Y dentro de 8 días, la Laguna de Fuquiri, con la doctora Ruth Marlene Borges. Esta es una de nuestras lagunas históricas que alrededor de él se han desarrollado muchos temas, desde los muiscas hasta la actualidad, todo lo que ha pasado alrededor de esta laguna que queda cerca a Bogotá. Entonces, los esperamos nuevamente, esperamos que nos acompañen en todos nuestros temas, en todo lo que tenemos, y bienvenidos. Y le quiero pues, seguir dando la palabra al capitán Jorge Sáenz, que ha sido para que continúe contándonos este desenlace de este tema, ¿no? Por ahí me inquieta, actualmente uno ve que Inglaterra está como administrador y aparece en reclamación, las Islas Malvinas. Entonces vamos a ver qué nos depara, cuál es lo que esperamos y cómo llegamos a este tema. Muchas gracias para ustedes. Gracias. Capitán, por favor. Muchas gracias. Bueno, prosigo entonces. Estábamos en... ¿Perdón? ¿Está bien? Pregunto si se escucha bien, ¿sí? Sí, perfecto. Muy bien. Okay. Muy bien. ¿Sigo entonces? Bueno, estábamos en París y además las claves de los Exocet AM39 no fueron entregados. Laveso, mi compañero, mi amigo, estaba cerrando la delegación en París porque ya estaban embarcados varios vehículos blindados para la infantería marina que habían adquirido, lo mismo que los aviones Superetendard, los 5 aviones. Uno fue utilizado de repuesto y además los 5 Exocet. Y estaba en la misión prácticamente cerrando, como digo, archivos y demás, cuando golpean la puerta y entra un señor mayor que dijo que quería hablar con el jefe, era él, Laveso, y que venía, que había trabajado en aeroespaciales, que había trabajado muy bien, y que hacía poco que lo habían dejado cesante, y que tenía realmente mucha bronca por ese tema, y entonces en represalia, por ese despido injusto que había sufrido en aeroespaciales, le entregaba las claves de los Exocet, y eran auténticos. Bueno, por supuesto que nadie creyó que era un empleado, sino que fue una forma de aeroespaciales para entregar oficiosamente, como por descuido, a pesar de los problemas que tenían con Inglaterra, que tenían un compromiso, por supuesto, como aliados, para que funcionen esos misiles. Quiere decir que esos misiles iban a ser empleados, y los franceses lo sabían. El hecho es que no sabían cómo llevarlo a la Argentina, y alguien se acordó que había un piloto de aerolíneas argentinas, que era piloto de Jumbo, que hacía Buenos Aires, París, Buenos Aires, ex aviador naval, que le dijeron, mira, este es el tema. Bueno, yo era amigo de ese hombre, me hice amigo después,
y me contó la historia, recibió el portafolio con esas claves, apenas llegó al aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, fue directamente al edificio de la Armada, el edificio de la Armada se llama Edificio Libertad, y ahí lo estaba esperando alguien y le entregó las claves, y luego los ingenieros argentinos lograron integrar los Superetendard con los Exocet, que tuvieron una actuación fenomenal en la Guerra de Malvinas. Tan fenomenal que el comando británico quería destruir a los aviones, matar a los pilotos y además destruir a los Exocet que quedaban. Cada Exocet lanzado tuvo su víctima. Y era tal la defensa de la base aeronaval Río Grande, en Tierra del Fuego, que no pudieron penetrar los comandos de SAS y de SBS ingleses, no pudieron entrar, y bueno, tampoco pudieron destruir los aviones ni nada por el estilo. Pero eran 5 misiles nada más. El último se disparó sobre el portaaviones Invencible, cosa que los ingleses no lo reconocen todavía. Pero eso, más allá de las políticas de cada país, con esto culminamos ese espionaje. En ese mismo año 81, un capitán de navío, Nelson Castro, por contrato fue a llevar a Portsmouth, Inglaterra, en 1981. Por contrato fue a llevar a Portsmouth, Inglaterra, en la fragata 42 que comandaba para hacer los últimos ajustes. Y relata, había varios buques de otros países que también fueron para lo mismo, o cosas semejantes, y lo invita, el almirante inglés, el jefe de la base, lo invita a cenar. Él supuso que era una cena protocolar y que iban a ir todos los comandantes que estaban ahí en la base de Portsmouth. Y cuando llegaron, no, era personal. Fue muy jovial el almirante y en determinado momento, en 1981, el almirante le preguntó, ¿y cuándo desembarcan en Malvinas? Ese año 81 recibió la visita de el jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Argentina, los militares que estaban en el gobierno, recibió la visita de el jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el jefe de la Marina, el jefe del Ejército, el comandante de la Flota del Atlántico Sur, el comandante de la Flota del Pacífico, varios legisladores, delegados personales, como ya mencioné, de Reagan. ¿Para qué? Incluso invitaron, uno de los almirantes, invitó a la Armada, al Ejército, a la Fuerza Aérea, constituir la OTAS en vez de NATO, la Organización del Tratado del Atlántico Sur, es decir, que se pasen al bloque de la NATO, bloque occidental, pero la Argentina no podía hacerlo porque estaba negociando con la Unión Soviética y China. Pero más allá de eso, no fue aceptado. La OTAS iba a estar armada por Argentina, Uruguay, Brasil y Sudáfrica para el control de toda esa área de mar tan importante. El tema era seducir al general Galtieri, que fue invitado a Estados Unidos 2 veces y entre el 5 y el 15 de agosto estuvo en Estados Unidos. Y una de las cosas que hizo fue conversar con el general Haig, que era canciller en ese momento, es el secretario de Estado, estuvo en el Pentágono y ahí le cerraron el circuito con aquello del desembarco incruento en las Islas Malvinas porque Thatcher lo necesitaba. Galtieri lo creyó. Y aparte de eso, bueno, a mí no me queda cómodo comentar esto, pero Galtieri, que fue con la señora en ambos casos, cuando fue en noviembre también, dijo que quería conocer Hollywood y Disney World. No, Disneylandia, allá en Anaheim, en California. ¿Y por quién fue acompañado? Fue acompañado por el general Walters. Evidentemente debe ser todo un privilegio visitar Hollywood y Disneylandia, acompañado por el secretario o el asesor del presidente Reagan, un general de 4 estrellas que hablaba perfectamente español. Y es ahí que en un libro que menciono en mi libro, un autor dice todo lo que le pedía Reagan a través de su asesor para que haya una comunión y haya un pasaje de criterios políticos internacionales estratégicos para aliarse con la NATO.
y salirse del bloque porque no le gustaba la influencia de lo que estaba haciendo Viola, el general Viola, que era presidente, porque según el general Walters, y tiene razón, de los tratados comerciales se pasa a los tratados militares, a los tratados políticos. Bueno, el hecho es que, y ahora viene otro testigo muy pesado, que fue el primero que me dio la pauta de esta trampa anglo-norteamericana. Yo me encontraba en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad balnearia importante, al sur de Buenos Aires, cuando hablando con un corresponsal naval, yo vivía en ese momento estando retirado en un edificio de la Armada, y un corresponsal naval me comentó que durante la Guerra de Malvinas, concretamente el 1 de mayo, Anaya, el jefe de la Armada, le dijo que ataque a la flota que estaba por desembarcar el 1 de mayo y que haga un movimiento de pinzas con una parte de una fuerza, otro grupo de tareas, y que el almirante Lombardo, que era el comandante del teatro de operaciones y a su vez comandante de operaciones navales, le dijo que no pudieron despegar los aviones por falta de viento y que no haber viento no se podía hacer la operación porque los aviones necesitan viento, velocidad, para poder llevar 4 bombas y no una, y no era rentable. Y que entonces le mintió al almirante Anaya diciendo que no tenían viento. Para mí fue un impacto muy grande porque ese relato era como desnaturalizar la disciplina militar y lo que es la guerra. Entonces decidí entrevistarme con él y fue ahí cuando tuve la primera noticia de la trampa anglo-norteamericana. Vivía en Mar del Plata casualmente, me atendió la señora, estaba en la guía telefónica, me atendió la señora, yo no lo conocía. Y me invita a su casa, estuve 2 horas y media con él y lo primero que me dice es algo muy interesante. Primero le expliqué qué quería escribir un libro sobre la Guerra de Malvinas y le pregunté, por supuesto, el tema del viento. No había viento, efectivamente. Y para despegar un avión de un portaaviones necesita velocidad del portaaviones, la catapulta y además viento. Y no tenía suficiente viento, entonces los aviones no podían ir configurados con 4 bombas, sino con una sola bomba, y no era rentable. Bueno, lo primero que me dijo el almirante Lombardo, que fue muy amable conmigo, y además no solamente me dijo lo que vivió, sino lo que pensaba, que eso es muy rico. Me dijo que en el año, cuando él era comandante de la Fuerza de Submarinos, en su momento, que queda en la base Mar del Plata, fue citado por el comandante naval a la base naval Puerto Belgrano, una base muy importante, Argentina, que está cerca de una ciudad también importante, Bahía Blanca, a efectos de hacer una pregunta táctica sobre el uso de los submarinos. Le dijo, 1977, le dijo que estaba planificando, haciendo un plan esquemático de desembarco en las Islas Malvinas que tenía que presentar al almirante Macera, jefe de la Armada en ese momento, para entregárselo al presidente Videla, el primero de los generales cuando tomaron el poder los militares. Y que quería saber qué influencia podían tener los submarinos nucleares ingleses en esa operación. El almirante fue contundente, es decir, en ese momento capitán de navío, Lombardo, ahora almirante con quien me entrevisté, fue contundente y le dijo: señor almirante, si los submarinos nucleares llegan antes de que llegue a las Islas Malvinas la fuerza de tareas anfibia para efectuar el desembarco, si llegan antes, los submarinos nucleares torpederos están en condiciones de echar a pique a toda la flota. Si esos submarinos nucleares llegan después, están en condiciones de echar a pique a todos los buques logísticos que tienen que abastecer a la fuerza desembarcada en las islas. ¿Eso quiere decir que la operación era apta? Sí, era apta. ¿Era aceptable? Sí, aceptable. Pero no era factible porque se perdía la guerra. Bueno, Anaya le dijo que está bien, y pocos días después me comenta el almirante Lombardo que estuvo en una reunión social, que estaba Anaya, y le preguntó: ¿qué pasó? Bueno, que le entregó el plan al almirante Macera, jefe de la Armada, se le entregó el presidente Videla, y Videla dijo no. Y estuvo bien, no. También me comentó que el 15 de diciembre de 1981,
Estamos hablando de 1989. El 15 de diciembre, cuando el almirante Lombardo toma el comando de operaciones navales, ya con la jerarquía de vicealmirante, número 3 de la Armada, luego de la ceremonia, el almirante Anaya, que siempre tuvo la idea de desembarcar en las Malvinas, recuperar por la fuerza las Islas Malvinas, le dijo, hay un ceremonial, al jefe se lo despide al pie de la planchada del buque o al pie del avión que va a tomar. Iba a la base aeronaval Espora, que forma parte del complejo de bases militares de la Marina, y le dijo, venga conmigo en el auto, quiero hablar con usted. Y en el auto, que son 15 minutos de viaje nada más, le dijo, Lombardo, quiero que haga un plan esquemático para desembarcar en Malvinas. Lombardo me dice que cuando recibió esa orden, le preguntó, ¿pero cómo desembarcar? ¿Y la defensa? No, solamente el desembarco. Claro, era coherente con lo que ya sabemos. No había que defenderlo. Thatcher iba a entregar las islas. Y él lo sabía, porque ya conocía la historia que le dijo Galtieri, que no era presidente todavía. Bueno, Lombardo me comenta que dijo, oh, otro plan para la picadora, porque me quieren entretener con algo, seguramente, y entonces me ordena que haga ese plan. Lo hizo el plan, pero el 28 de diciembre, él tomó el mando el 15, el 28 de noviembre. El 28 de noviembre recibe una orden del segundo jefe de la Armada que le decía, prepare plan esquemático para desembarco en Malvinas, prepare plan de defensa de Malvinas y prepare los planes de reconocimiento, que hay que hacerlo en submarino, de la playa de desembarco. Era una contraorden, en ese momento tomó un avión, lo fue a ver a Anaya, que le ratificó solamente el desembarco y no la defensa, algo absolutamente incoherente en una operación. ¿Después qué? Bueno, cuando terminó el plan, lo va a ver el 5 de enero. Yo tengo dudas en sentido si era el 4 o 5 de enero, pero no hace la cuestión. Y habló con Anaya, le lee el plan. Anaya le dice, de acuerdo, voy a hablar con el presidente, porque ya era presidente en ese momento, que tomó el 22 de diciembre, me estoy refiriendo a Galtieri, que es el gran responsable de este tema. Y le dijo, bueno, voy a ver al presidente. En realidad, había estado una vez con Galtieri, el almirante Lombardo, en una visita protocolar, y le pareció un tipo campechano, simple, amable. Y le dijo, ¿por qué no vamos a verlo? Y efectivamente fueron a la Casa Rosada, como se llama la Casa de Gobierno en Buenos Aires, y expuso al almirante Anaya ante el general Galtieri, y Galtieri era otra persona, no la que él conoció, simple, afable y demás, sino que era como sobrador. Y estaba más allá de la lectura de ese plan. Entonces, cuando terminó de hablar Anaya, el almirante Lombardo se largó y le hizo una serie de preguntas. ¿Cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser después del desembarco? ¿Por qué no la defensa? ¿Qué va a pasar con la actitud de Thatcher y del gobierno británico? Entonces Galtieri le respondió, almirante, usted es un preguntón. Y ahí le cuenta, Thatcher desea, en fin, la historia que ya conocemos, desea entregar las Islas Malvinas porque tiene una crisis económica, laboral, política, además muy importante, y en 5 días nos vamos a sentar para negociar. Tanto es así que pienso nombrar al que era en ese momento gobernador militar de una provincia de Santa Fe, que es una provincia importante. Voy a nombrar al almirante Luqueta, que fue agregado naval y habla perfectamente inglés. Lo voy a nombrar en reemplazo del embajador argentino en Londres, Ortiz de Rosas, embajador de carrera, para que hablen el mismo idioma como militares que son. Cuando me dice el almirante Lombardo que cuando salió de allí, dijo, esto es un disparate, esto va a la picadora, y no le creyó en absoluto, no estaba convencido. Le preguntó al almirante Anaya si podía hablar con sus almirantes subordinados, Infantería de Marina, Aviación Naval y Flota, dijo que sí. Le preguntó a Galtieri quién es mi contacto en el ejército, era el comandante del 5º Cuerpo de Ejército que queda al lado de Puerto Belgrano y que es el mando en toda la Patagonia. Y a los pocos días se entera por el diario que el almirante Luqueta había sido designado embajador en Londres. Y es ahí cuando entra por el aro el almirante mentalmente y dice, caramba, esto va en serio.
Bueno, ya todo esto, cuando salía, cuando me dijo a mí eso de que la tacha quería entregar, yo me golpeo y digo, con razón, había un pacto, digo yo. Sí, me dice él. Bueno, yo estaba en ese momento en Mar del Plata y fui a visitar a mi hija a Buenos Aires, y un amigo de años que había sido secretario de Perón, mayor del ejército, era prácticamente el hijo que no tuvo Perón, me vino a visitar, tomamos un café y me dicen, ¿qué andás? Es una pregunta clásica entre los argentinos, ¿en qué andás? Entonces le dije que había estado escribiendo un libro y que hablé con él, bla, 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 lo que ya sabemos. Y entonces, cuando terminé de hablar, él empieza a contar qué hizo Galtieri en Estados Unidos, en detalle. Cuando estuvo en agosto, cuando estuvo en noviembre, poco antes de asumir la presidencia, noviembre, diciembre. Y entonces, y me ratifica todo eso. Entonces le pregunté, pero Alberto era, Beto, pero ¿cuál es tu fuente? Me dice Galtieri. Yo soy amigo de Galtieri. Él tenía un restaurante en la costa del Río de la Plata, donde iba Galtieri cuando era jefe del ejército y le comentó todo este tema. Caramba, yo quedé realmente conmovido. Bueno, así llegamos entonces a que Galtieri fue convencido por alto jefe de Estados Unidos para hacer esa operación con la promesa que no iban a intervenir. Y acá aparece, cuando voy a dar una conferencia hace 3 años en el Centro Naval sobre este tema, que tiene el mismo nombre del libro, Malvinas, la desconocida reunión que produjo el desembarco, que luego escribí el libro, que es el que le ofrezco a ustedes. La noche anterior, un compañero mío me manda un correo que decía lo siguiente: me enteré que mañana vas a dar una conferencia en el Centro Naval sobre el tema ese de los negocios, Irán-Contras y Malvinas y no sé qué. Te quiero comentar que cuando estuve en la Junta Interamericana de Defensa, años atrás, el traductor que intervino entre Alexander Haig, el secretario de Estado, militares americanos, y Galtieri, el traductor me comentó que cuando terminó la reunión con estos señores, quedó el micrófono abierto, y cuando se fueron los funcionarios norteamericanos, él estaba en Washington, estaba el micrófono abierto y escuchó que Galtieri dijo lo siguiente: está todo arreglado, vamos por Malvinas. Recordarán que cuando estaban reunidos Anaya, Galtieri y el almirante Lombardo, luego de la lectura del plan esquemático, le dijo: almirante, usted es un preguntón, está todo arreglado. Y ahí me sonó inmediatamente el recuerdo de lo que me había dicho el almirante en su casa, en su domicilio Mar del Plata. Y hay otra novedad interesante que confirma esto. Hace cosa de 20 días, hay gente que me llama por el tema Malvinas, y me llamó un Comodoro Moro, de Fuerza Aérea, y me dijo: tengo algo interesante para contarle. Ese traductor le contó lo mismo en la Junta Interamericana de Defensa, en la escuela de Junta Interamericana de Defensa, le contó exactamente lo mismo, que él, que había sido el traductor, y me dio el nombre, se llamaba Mike LeBeur, este hombre norteamericano, y le dijo lo mismo que le había dicho a mi compañero y que me relató años antes. Es decir, que me confirman que Galtieri, cuando llegó ante los generales que habían viajado con él, le dijo: bueno, está todo arreglado, vamos por Malvinas. El resto de la historia culmina con esto. Inglaterra, y con esto termino, Inglaterra se caracteriza por tener planes firmes, piensan a mediano, corto, mediano y largo plazo, hasta un siglo adelante si es necesario. Y en el caso de Malvinas, está bien, van a hacer un desembarco, pero ¿cuál es la causa para hacer el desembarco? Tiene que haber una causa de carácter estratégico. Inglaterra hizo la trampa a través de un chatarrero argentino que compraba factorías en desuso y demás, y se enteró por medio de un inglés que era empleado de él, qué casualidad, diciendo que en las Islas Georgias había 3 puertos con material para desguazar, chatarra,
y que podía ser un excelente negocio porque se vende barato y en el continente eso adquiere mucho dinero, mucho capital. Se incrementa. El hecho es que Davidoff habla con la embajada argentina, con la embajada de Inglaterra en Argentina, que estaba a cargo de un encargado de negocios, y le pide permiso para hablar con la empresa Salvensen y contratar para sacar esa chatarra que estaba en las Islas Georgias. Le dijeron que no. Inglaterra no negociaba con gente que no pertenezca al Commonwealth para trabajar en zonas estratégicas. No. Pero si quería ir, podía hablar con el gobernador de las Islas Malvinas, viajó a las Islas Malvinas, británico por supuesto, no estaba, hubiese preguntado si iba a estar, ¿no es cierto? Pero bueno, no estaba, habló con el secretario, y a los pocos días lo llaman de la embajada de Inglaterra en Buenos Aires para decirle que había sido autorizado. Y era un contrato que comenzaba ese año, 7-9, y culminaba en el 8-4. Era mucha tarea. Y entonces viajó a Londres, ahí contrató con la empresa Salvensen, se llamaba así Salvensen, una empresa escocesa, y para llegar a las Islas Georgias, de acuerdo con los contratos y acuerdos que había con Inglaterra, no se requería pasaporte. Como era una zona de litigio, se requerían lo que se llaman cartas blancas, que reemplaza el pasaporte. Eso deja constancia de que hay un conflicto de soberanía, en consecuencia, entregar un pasaporte significa reconocer la soberanía. Pero no, eran las cartas blancas. La cuestión que van 40 operarios a las Georgias en marzo del año 82. Mientras tanto, el batallón 1 de Infantería de Marina y todos los apoyos estaban entrenándose para el desembarco, y los únicos que sabían que se iba a desembarcar en Malvinas en algún momento era el comandante y el jefe de operaciones, el resto no. Y a nivel nacional lo conocían solamente los 3 comandantes en jefe, y no intervino ningún organismo orgánico, entre ellos los servicios de inteligencia de las 3 fuerzas y el Estado Mayor Conjunto. No intervinieron porque era un tema personal, secreto, de Galtieri. Bueno, así llegamos a que estaban esta gente que llegó a las Islas Georgias, y cuando estaban allí en las Georgias, en marzo, le exigen el pasaporte. Por supuesto que no. Y que sí, que no se lo doy. Y el gobernador de las Islas Malvinas, el señor Hunt, resuelve enviar a los marines que estaban asentados ahí en la isla, que había en ese momento una guarnición de Royal Marines, decide enviar Royal Marines en un buque inglés para sacar a los argentinos que estaban en ese lugar. Esa acción, una acción de guerra prácticamente, una acción armada, fue el argumento que necesitó la Junta Militar para producir el desembarco. Y es por eso que esa crisis que se generó a fines del mes de marzo hizo que pocos días después, el día 28, zarpara la Fuerza de Tarea Anfibia con destino a las Islas Malvinas, para capturar las islas. Hay una anécdota final, que más que una anécdota es un hecho interesante. Había un representante del buque de transportes navales que iba y venía todos los meses, el capitán Gafoglio, con quien conversé horas sobre este tema, y él conocía todo, incluso sacó 600 fotografías, porque sí, después las entregó al servicio de inteligencia de toda el área, y conocía medio mundo. Comió muchas veces con el gobernador y demás, y conocía a todo el mundo. Y embarcó como asesor en la Fuerza de Tareas, y él conocía la frecuencia con que se comunicaban todas las estancias, por decirlo de alguna manera, los ranchos de la isla, que necesitaban acá un enfermero, allá necesitaban unos víveres, allá, bueno. Y conocía la frecuencia, y estando navegando la noche anterior al desembarco, sintonizó, y el gobernador estaba avisando que había una fuerza de tareas que venía en camino y que la iban a proteger a través de los Royal Marines que estaban allí.
Es decir, que sabían del desembarco con anticipación. Me queda en el tintero un solo detalle, voy a tratar de recordarme. Bueno, creo que no tiene importancia en todo caso, y si me acuerdo lo digo después. De esta manera se decidió el desembarco después de toda esta trama tan complicada, Guerra Fría, Reagan, Thatcher, la relación con las Islas Malvinas y demás. Llegamos al día... Ah, sí, me olvidaba de esto. El día 1 de abril, el día anterior al desembarco, llamó al presidente Reagan por teléfono diciéndole que sabían que iban a desembarcar al día siguiente y quería que no lo haga porque Thatcher iba a reaccionar. Y se ofreció para liquidar el tema de la gestión esta y de la problemática de la soberanía de las Islas Malvinas, se ofreció personalmente. Y lamentablemente Galtieri no lo aceptó. Dijo que ya era imposible retroceder a la fuerza, lo cual no era cierto. Y le dijo que solamente y lo iba a hacer si en ese momento y esa noche Inglaterra reconocía la soberanía de las Islas Malvinas por parte hacia la Argentina, lo cual era un disparate. Incluso pedirle a un inglés eso es no conocer a los ingleses, por supuesto. Bueno, ¿y por qué Reagan dijo esto, sabiendo que él mismo había hecho la trampa junto con Thatcher? Porque no quería un conflicto, porque realmente Argentina actuó ofensivamente en un lugar en donde no se preveía una guerra de ese tipo. Y luego, ¿cómo culminó? Bueno, el desembarco fue un desembarco de manual. Comandos anfibios que bajaron de submarinos, en helicópteros, en los vehículos anfibios. Bueno, todo perfecto. Hubo una baja, lamentablemente, del lado nuestro. Un comando que quería pedir la rendición al gobernador, que demoró, lo hieren. La gente nuestra pidió que dejen auxiliarlo porque estaba herido. No contestaron los Royal Marines y cuando se rindió el gobernador ya era tarde porque había perdido tanta sangre que murió. Esa fue la única víctima, es el capitán Giacchino, una persona hoy muy reconocida. Bueno, de esta manera culminamos con el paquete completo de cómo fue la Guerra de Malvinas, cuyo desarrollo ya lo conocemos, y creo que dije la vez pasada en una grabación para esta presentación que la Guerra de Malvinas debe haber sido la más cruenta del siglo XX, porque en 45 días no hubo guerra donde hubo tantos muertos en combate, tantos aviones abatidos y tantos buques hundidos. Prácticamente el 70% aproximadamente de la flota, importante flota de combate que tenía Inglaterra, estaba averiada. Y además los argentinos no combatieron una guerra porque se lo mandó el jefe, combatieron porque las Malvinas son argentinas. Era un sentimiento, iba más allá. Y aún yo veo por las calles todos los días, veo los autos, las Malvinas son argentinas, volveremos y todo ese tipo de cosas que son gestos patrióticos, porque, ¿saben qué? Las Malvinas fueron capturadas por Inglaterra, estaban en poder del gobierno de las Provincias Unidas, luego Argentina, el 3 de enero de 1833, porque sí, como capturaron ellas muchas colonias a través del mundo, porque sí. Los derechos habían sido de España, que habían firmado un trato con Inglaterra que reconocían la soberanía de España, y luego cuando tuvimos la guerra con España, la guerra de independencia, la Argentina se expandió todo lo que pudo, incluyendo la captura de las Islas Malvinas que estaban en poder español como parte de la guerra de la independencia. Hasta el 3 de enero de 1833, en que fueron usurpadas, y a partir de ese momento Inglaterra jamás aceptó negociar nada, la soberanía, excepto comenzando por negociaciones comerciales. Tal es así, y en este libro está el detalle, hubo 5 oportunidades, la última de las cuales fue en octubre de 1978, donde un almirante argentino fue designado por el Reino Unido para entregar, como representante del Reino Unido, para entregar la soberanía de las Islas Malvinas. Era la 5ª vez. Las otras 4 veces el gobierno no contestó, porque no trata con usurpadores.
Y la quinta vez, cuando habló con el canciller, que era un almirante, almirante Montes, nunca le contestó. No se entiende. Tenemos que aprender mucho en materia diplomática. Muchísimas gracias. Bueno, capitán, le agradezco inmensamente en nombre de la Fundación este interesante relato en donde, pues, digamos que como nota sobresaliente quisiera decir que estamos hablando un poco de historia viva. Usted habló básicamente de fuentes primarias de la historia, lo que usted vivió en el conflicto, en el desarrollo de sus funciones, lo que usted habló con los protagonistas o con algunos de los protagonistas, los almirantes, la gente que estuvo pues más o menos involucrada en esto, y eso pues le da mucho, le agrega mucho valor y mucho interés al conversatorio. Repasando rápidamente, pues usted habló sobre la historia del tema de las Islas Malvinas y especialmente con relación a Inglaterra, desde los albores del siglo XVIII, cuando un poco tiempo después de la famosa guerra de la sucesión al trono de España, en donde Inglaterra, entre otras cosas, invadió el peñón de Gibraltar, allá en el mar Mediterráneo, que todavía también lo detenta. Luego, pues, relata la forma como llegaron los ingleses a invadir las Islas Malvinas. Yo también creo que fue una invasión. No creo, fue una invasión. Fue una ocupación que lo hizo Inglaterra gracias al inmenso poder que tenía naval en esa época. Era la hegemonía, era la potencia hegemónica marítima en esa época. Como presidentes como Bernardino Rivadavia, que eran anglófonos, gracias a todo esto que pasó y toda esa evolución del siglo XIX, como las relaciones entre Inglaterra y la Argentina fueron tan estrechas y cómo fue que Inglaterra, pese a esto, también contribuyó de una manera muy importante en la modernización, en la infraestructura del país, y las buenas relaciones que hubo hasta el año 1982 con relación a las mismas Malvinas, en donde para ustedes me dice que los Kemper eran, para los argentinos eran otros argentinos, y cómo a partir de esto y con relación a la Guerra Fría, es que se cocina y se generan todas estas intrigas en las cuales pues uno de los grandes protagonistas fue el general Walters de Ronald Reagan, cómo se arma la trampa y todos digamos, los factores que inducen mucho a entender en qué consistió esta intriga, lo que usted la llama esta trampa. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle, capitán, y es que la audiencia quisiera saber un poco más en detalle qué era lo que ganaba el Reino Unido y los Estados Unidos con esta guerra, con esta trampa. ¿Cuál fue la ganancia del Reino Unido y de los Estados Unidos? Sí, permítanme que voy a buscar una página importante que está vinculada con esa pregunta, ¿no? Bueno, pero se lo puedo decir verbalmente. Durante la Guerra Fría era fundamental instalar en lo que ellos llamaban portaaviones insumergibles, porque realmente la isla es un portaaviones insumergible, instalar ahí la importante base naval que después pusieron, existe. Tiene una dotación normalmente de 3.000 hombres, que no es poco, y hace poco instalaron allí baterías antiaéreas de última generación,
por supuesto seguido de una protesta argentina, porque está armando el Atlántico Sur sin causa, ¿no? Bueno, ¿qué ganaba con esa guerra, con esa pequeña guerra que tomó una dimensión inusitada por la cantidad de pérdidas que hubo? ¿Qué ganaba? Instalar esa base, porque no entendían, el gobierno argentino no entendía que tenía que realmente permitir, a efectos de controlar, lo que la Marina Argentina quería controlar, que era el pasaje de submarinos nucleares soviéticos en forma subrepticia. Entonces, había una incoherencia, un oxímoron, digamos, una incoherencia en el sentido de que querían pero no querían. Y de esa manera, por la fuerza, a pesar de los esfuerzos de Reagan de que no ocurra esa guerra, lo hicieron. Y a partir de ese momento no se iba a hablar más de soberanía. Efectivamente es así. Han pasado 40 años. Ahora, podría agregar esto algo muy interesante, que es el artículo que escribió el almirante que fue designado representante. Él fue agregado naval en Inglaterra, y era conocido porque era ese almirante, comandante del área naval austral, que llevaba víveres, frutas, verduras, gas a los malvinenses, y cuando llegó a Londres, siendo agregado naval, conocían todo eso, de manera que lo recibieron con los brazos abiertos. Y ahí conoció a varios miembros de la Cámara de los Lores, miembros de la nobleza inglesa. Luego pidió el retiro, vino a la Argentina, y al poco tiempo lo llama el agregado, no el agregado, sino el encargado de negocios británico, no había embajador, porque quería conocerlo un miembro de la nobleza, quería conocerlo, él hablaba perfectamente inglés, y poco después lo llama para decirle oficialmente que había sido designado interviniente por medio de lo que llaman un leaseback, que es el sistema por el cual Inglaterra entregó las colonias, porque cuando estuvo en la escuela de guerra, también había estado en la escuela de guerra el almirante Segura, de quien hablo, le llamó la atención que hablen de Bolívar, que hablen de San Martín, de Bolívar y San Martín, en la escuela de guerra, porque decía que el error de España fue perder sus colonias en guerras. En cambio, Inglaterra, a partir de la independencia de Estados Unidos, aprendió que lo mejor era negociar con la colonia y entregar después de cierto tiempo la independencia, el último de los cuales fue Hong Kong. Y de esa manera configuró el Commonwealth, es decir, la traducción sería convenio para todos o conveniencia para todos, y de esa manera evitó guerras y de alguna manera mantiene, no son colonias, pero mantiene una influencia sobre esos países como puede ser Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, incluso la India misma, ¿no? Bueno, y ahí es cuando aprendió, Inglaterra qué debía hacer y lo hizo. Y le agregado naval es Mario Menéndez. Hay una pregunta del señor Mesa Rodríguez. No, Mario Menéndez era el gobernador militar durante la guerra. Mario Menéndez, que era un general con muchos errores, aunque era de confianza de Galtieri. Hay una pregunta que hace Jennifer Trujillo, es la siguiente, capitán. Dice, ¿hay alguna situación actual en geopolítica en la que se esté viviendo una trama similar a lo narrado hoy? ¿Será posible hacer algún paralelo con una situación actual? Estamos hablando de situación política actual. Sí, le repito los términos de la pregunta. Dice, ¿hay alguna situación actual en geopolítica en la que se esté viviendo una trama similar a lo narrado? ¿Será posible hacer algún paralelo con una situación actual? Bueno, podemos hablar en este momento el conflicto que tiene Rusia con respecto a la ex República Soviética, ¿no? Que la ha rodeado ahí en el Mar Negro con maniobras y demás, pero ¿podría haber un conflicto ahí? No puede haber un conflicto, porque sería un desastre para el mundo.
Yo lo comparo con eso en todo caso, si hablamos de situación actual. No vinculado con la Argentina, pero sí el conflicto que tiene con la NATO, con Estados Unidos, Rusia. Eh, hay, José Gabriel Mesa pregunta, ¿Argentina hubiera podido ganar la guerra? De ninguna manera. Eso pensar que íbamos a ganar la guerra contra Inglaterra, pero no era Inglaterra, contra la NATO. Tuvo el apoyo de Estados Unidos, tuvo el apoyo de la NATO en materia de espionaje, de comunicaciones, tuvo el apoyo de Chile, que ahora se está destapando cuál fue el apoyo, que fue muy importante. No hubiera podido ganar. El general MacArthur decía que no se puede iniciar ninguna guerra que no se pueda ganar. Este es el ejemplo. Lo que pasa es que el desembarco se hizo pensando, ya sabemos que no iba a haber guerra, pero luego la resistencia argentina fue inusitada para Inglaterra y realmente, según por ejemplo, el general Jeremy Moore, Julian Thompson, que era el jefe de las fuerzas terrestres, que cuando recibió la orden de ir a Malvinas dijo va a ser un picnic, y después escribió un libro diciendo no picnic. Y además, realmente la flota británica, de acuerdo con las memorias de sus comandantes, le tenían pánico a los Super-Etendard y los Exocet. Porque ¿cómo ataca el Super-Etendard, el avión y el Exocet? Algo que no se había todavía empleado en el mundo. ¿Cómo? Bueno, se despegaba, se volaba a gran altura para ahorrar combustible, se cargaba combustible por el tema de radioacción en aviones tanques argentinos que estaban orbitando, esperando, cargaban combustible y luego seguían aproximándose en base a los datos, coordenadas que le había dado el avión explorador, que tenía 500 millas de alcance en los radares y que había detectado fuerzas de superficie en tal lugar. Cuando están a unos 40 kilómetros, antes de eso, antes de los 40 kilómetros, a unos 100 kilómetros más o menos, el avión desciende para que no sea detectado por los radares. ¿Me siguen? Primero en altura, recarga de combustible, luego bajan a una distancia del mar de unos 9 metros, tienen un radar Doppler que le permite volar en automático, ellos no pilotean, y van a 800, 900 kilómetros por hora, y usan el limpiaparabrisas incluso, porque hay agua que cae incluso en el parabrisas, y cuando están a unos 35 kilómetros, levantan a 300 metros, hacen un barrido radar, luego uno más para comprobar, descienden, el piloto no pilotea, y entonces tienen las imágenes de los buques, toca a la imagen mayor sin saber qué es, y a partir de ese momento activa el misil que dice, bueno, allá está mi blanco, allá voy. Y no le erra. El ataque es terrible, inevitable. Y es por eso que los 5 misiles, 2 se largaron de entrada, y por lo menos uno pegó en la Sheffield. El otro quizá pegó, no sabemos. Y los otros 3 misiles dieron blanco también. Uno fue el Atlantic Conveyor, que fue un desastre para la Marina, para la Fuerza, porque había cantidad de helicópteros, artillería, munición y demás. El Invencible. Y volviendo a la pregunta inicial, ganar la guerra imposible. Incluso, según un psiquiatra del presidente Mitterrand, en un libro que publicó hace 3 años, dijo que Mitterrand estaba preocupado porque Thatcher quería lanzar, si se ponían las cosas muy mal, un artefacto nuclear en la ciudad de Córdoba, en la parte industrial. Bueno, eso lo dijo este señor, no sabemos, pero artefactos nucleares había. Don José Gabriel Mesa hace otra pregunta, es que están interesantes las preguntas de él. Yo le quisiera hacer una última, pero antes de esta, dice, ¿qué países apoyaron a Argentina? Se dice que Perú fue uno de ellos. Bueno, en realidad, nuestros hermanos, Chile no, por supuesto, pero nuestros hermanos, hablamos de Perú, hablamos de Venezuela, por lo menos en ese entonces, Ecuador también, ofrecieron ayuda. Perú se distinguió porque envió aviones similares que habían sido derribados, pintados
con los colores argentinos y los códigos de identificación, piloteados por pilotos peruanos que los entregaron en la provincia de Buenos Aires. Incluso ellos querían combatir también. Pero bueno, entregaron los aviones. Eso era un aporte fenomenal. Aparte de eso, también entregaron municiones, por ejemplo, Ecuador. Un compañero mío era en ese momento agregado en Ecuador y me comentó que, ahora entramos en miscelánea, ¿no? Me comentó que él tenía una partida de munición antiaérea de 30 milímetros para hacer, porque se agotaba, caramba, había mucha munición y era difícil llevarlos, los llevaban en aviones Hércules que entraban cuando no había Harrier en patrulla, porque si no los podían derribar. Bueno, Perú fue uno de los países que nos apoyó. El otro país fue Ecuador. Venezuela, los que quieran, pero no sé si concretó algo, porque no se sabe mucho. Colombia tampoco lo ignoro, no lo sé. Pero lo más y además Rusia. Rusia también nos apoyó. Yo hablé con el señor Sergei, casi amigo diría, ¿no? Que es el agregado comercial de Rusia en este momento, y hablando, haciendo copas, me comentó, nosotros los ayudamos a ustedes, sí lo sé. Nos ayudaron en cuanto a la posición de la flota, porque los rusos lanzaron 3 satélites sobre Malvinas, 3, por supuesto espías, y colaboraron con la posición de la flota. Y según tengo un amigo, muy amigo mío, él fue ayudante de Anaya y me expresó que delegados políticos, porque no intervino ningún militar soviético, hablaron con el almirante Anaya porque Rusia, Unión Soviética, quería ofrecer un submarino nuclear y 2 cruceros misilísticos. Y el almirante Anaya le dijo que no. Creo que eso hubiese sido quizás el principio de la Tercera Guerra. A todo esto creo que los soviéticos deben haberse divertido mucho realmente, porque la flota de la NATO, es decir, la flota británica, parte de la flota de la NATO, estaba especializada en guerra antisubmarina y además en guerra antiaérea. Tenían lo que se le ocurra, 2 tipos de misiles antiaéreos, la ametralladora manejada por radar, que tira más o menos 3.000 proyectiles por minuto, que se llama Phalanx, que se le dio a Estados Unidos. Tenían además la artillería antiaérea común y además los marines embarcados que tiraban con sus ametralladoras. Es decir, era un fuego antiaéreo infernal. Y la aviación, tanto naval como, excepto los superestendar que atacaban desde lejos y se iban, desde 35 kilómetros y volvían a casa, la aviación entraba y le ponía la bomba con la mano. Entonces, esa era la flota de la NATO antiaérea. Y a su vez el submarino San Luis, que lanzó 4 torpedos, lo detectaron, lo buscaron durante 24 horas y no lo pudieron capturar. Gracias, capitán. Podríamos quedarnos mucho tiempo, pero tenemos algunas limitaciones de horario. Ya para cerrar, yo quisiera preguntarle, digamos, ¿qué consecuencias conllevó para Argentina la guerra de las Malvinas? ¿Qué cambió en la sociedad? ¿Qué impacto tuvo este conflicto en la sociedad argentina, en la vida política y en la vida, pues, de la sociedad en general, de acuerdo con su leal saber y entender, capitán? Hubo, en ese momento, cuando se produjo el desembarco en Malvinas, hubo unanimidad, salvo algunos pensadores que nunca faltan, ¿no es cierto?, en el sentido que era una locura, etcétera. Pero hubo unanimidad. Creo que en la Argentina hubo 2 unanimidades. El Campeonato Mundial del 78 y el de México. En cuanto a fútbol, los ingleses, me acuerdo que en una conversación que comentaba el ex embajador en Inglaterra, decía, voy a profundizar el tema ahora, ¿no? Decía que los ingleses le habían dicho, el canciller británico, en ese momento el secretario de Foreign Office, le dijo que con la Argentina había 3 Fs mal. ¿Cuál? Fútbol, food, por la importación de vacas con enfermas, digamos, o carne contaminada, y Falkland.
que eran las Islas Malvinas, ¿no? Las 3 Fs. Bueno, pero yendo al tema, las consecuencias fueron nefastas. ¿Por qué? Argentina tenía un desarrollo atómico muy importante, en condiciones incluso de construir un submarino nuclear, que quedó por varias razones en la nada. También Argentina importaba usinas atómicas. Hubo varios países que lo hicieron. Eso por un lado. Ese plan nuclear desapareció. También tenía una industria misilística importantísima, que lo llamaban Plan Cóndor. Cóndor era uno de los misiles que tenía capacidad guiada con una carga convencional, no nuclear, pero que podría ser nuclear eventualmente, aunque no era el deseo de la Argentina. Ese Plan Cóndor, tal cual estaba, fue entregado a Inglaterra. Desapareció. No existe en este momento el desarrollo tecnológico. La parte de construcciones y reparaciones de aviones. Argentina era un país pionero en materia de aviación porque hizo el segundo avión de ala delta allá por los años 50. El primero fue el MiG-15 de Corea y el segundo fue el Pulqui 2. Pulqui significa flecha en idioma indígena. Pulqui 2 con ala delta. Y eso era el principio de un potencial aéreo muy importante. Todo eso desapareció actualmente. No se construyen aviones en la Argentina. Y el que se construye es muy precario. Está totalmente superado técnicamente. A su vez, fue la destrucción de las Fuerzas Armadas, que fue una exigencia británica a través de un memorándum que trajo un político argentino de Londres. Y eran las imposiciones de Londres. Porque no hubo una cesación de las hostilidades, hubo un alto el fuego. Y es por eso que Inglaterra todavía sigue llevando buques de batalla y baterías antiaéreas de última generación por las dudas. Lo cual es un disparate. No tenemos fuerza aérea, no tenemos armada y de ejército, que sería la fuerza más importante, tenemos muy pocos materiales modernos. De manera que fue trágico. Eso se midió, eso se trató en los tratados de Madrid durante el gobierno del presidente Menem, que prácticamente se puso de rodillas ante Inglaterra. En cuanto a la opinión pública, bueno, es muy sencillo, las Malvinas son argentinas. Efectivamente, capitán, en eso estamos de acuerdo, las Malvinas son argentinas. No me queda otra cosa distinta sino agradecerle su participación. De verdad que este conversatorio va a quedar durante mucho tiempo en nuestra memoria, porque pues además es un tema que creo que a todos los suramericanos nos interesa y nos ha llamado la atención en alguno u otro momento. Lo mismo que el Mundial del 78, me recordó usted la canción de Andrés Calamaro, un artista igualmente argentino. Capitán, en nombre de la Fundación, le damos muchísimas gracias y le paso la palabra a don Rodrigo Llano, quien va a clausurar este conversatorio. Que tengas una buena noche y de nuevo muchas gracias. Capitán, me dejó con el corazón arrugado. Eso de que nos traten pues como el peón de la reina me pareció terrible. Que seamos víctimas de una tramoya entre los grandes países para acabar a un país del tercer mundo, porque Argentina fue del primer mundo hasta el año 1930. Hoy está con nosotros en ese tercer mundo, desgraciadamente. Fue una maravillosa charla de una persona supremamente conocedora como usted. Le agradezco su gentileza, su amabilidad, todos sus conocimientos, y en Colombia tiene unos amigos en la Fundación Festival de Historia y en mí personalmente, Rodrigo Llano. Capitán, feliz noche. Un gran abrazo para todos los argentinos. Bueno, muy honrado por sus palabras, muy honrado por las preguntas y comentarios de las personas asistentes, y realmente me voy muy satisfecho, me he sentido realmente como en mi casa. Estoy muy contento de estar entre ustedes y de haber podido participar para entregar esta información que realmente puede servir para todos nosotros.
como acaba usted de mencionarlo. De manera que los envuelvo a todos, damas, caballeros, en un afectuoso abrazo y será hasta cualquier momento y siempre a disposición. Felicidades, capitán. Ok, un gusto. Hasta luego.